Definitivamente este video va a ser muy distinto respecto a otros juegos que he estado subiendo en mi canal de YouTube, ya que principalmente son single players. Y algún que otro video de multiplayer que he subido, pero sin comentar nada. Esto es Never to Everness. Es un juego gacha que para el momento que estoy grabando esto salió hace una semana más o menos, poco menos de eso. Y pues es similar o va en la línea respecto a otros juegos que ya han estado desde hace años, como los de Hoyoverse. Yo personalmente nunca había jugado juegos gacha, solo Genshin Impact, que lo instalé y a los 30 minutos me aburrí y lo desinstalé, nada más. Este juego me llamó la atención por los gráficos principalmente, ya que vi varios posts de Nvidia y de otros creadores de contenido que mostraban la calidad de las visualizaciones de reflejos, iluminación y de los efectos, las partículas y todo el aspecto visual. Ya una vez yo lo descargué y lo he estado probando durante unas horas. Es espectacular, y encima está bien optimizado. No he tenido muchos problemas con FPS. Respecto a, bueno, principalmente si eres una persona conmigo que no ha jugado gachas y que este sería como su primer juego, es bastante amigable. No es pesado de jugar las primeras horas. Tiene un combate bastante, no diré sencillo, pero tampoco es algo que sea estilo Souls, que se va a tener durante horas. En este aspecto no es especialmente difícil. Habrán jefes principalmente que su dificultad será que tienen una barra de vida grande, y eso es todo. Lo otro que tienes es una esquiva especial y una especie de parry que la haces con R2 al momento en el cual los enemigos están por atacarte. Algo así como lo que sería un Metal Gear Rising, básicamente. Igual puedes ir un poco bajo de nivel, y si haces esquivas perfectas puedes pasarte un boss sin mucho problema. Te llevará un poco de tiempo, pero puedes hacerlo, no es tan complicado. Ya lo he hecho yo con un jefe que está acá, con este de acá, que es como, bueno, tienes que avanzar en la historia, los desbloqueas y te queda como un evento secundario. Se supone que tienes que ser nivel 35 o similar para poder pelear contra él adecuadamente. Y yo lo hice con personas de nivel 20 y uno de nivel 15, otro de nivel 12, algo así. Y haciendo esquivas perfectas lo pude hacer sin problema. Esto es todo el mapa. Al menos por el momento de salida en 1.0 es todo esto lo que tiene disponible. Se podría ver pequeño, pero realmente tiene mucho contenido para explorar. Hay cierto grado de verticalidad, ya que el personaje tiene una gran movilidad. Por ejemplo, esto puedes hacer un poco de parkour. Y al igual que por ejemplo en Zelda, tienes esa barra de estamina en la cual si se te acaba, el personaje se va a caer. Y también tienes un pequeño glider para poder planear y recorrer mayores distancias. Esto es lo que decía respecto a los gráficos. Bueno, el juego que a mayor me recuerda respecto a este nivel de reflejos es Spider-Man, ya que había ciertos sectores de la ciudad en la cual los edificios tenían este nivel de detalle en los reflejos. Y algo que me ha gustado mucho es la iluminación. Es de los que más me ha gustado del juego. Hay ciertas secciones en las cuales se puede ver, bueno, misiones principalmente, en las cuales va a destacar mucho eso. Y también, como decía, respecto a la exploración, habrán casas, edificios que puedes explorar, así como muchas tiendas a las cuales puedes acceder. Esto la verdad es que algo que me ha sorprendido sobre el juego, ya que no esperaba que tuviera un sistema de conducción tan bueno. Es bastante cómodo, la verdad. Hay carreras y también puedes hacer la de Uber. Y es
es bastante entretenido, es una de las actividades secundarias que me ha gustado bastante. Acá es donde los puedes comprar los autos. Hay varias tiendas con distintos modelos, ya sea de lujo o más accesibles, no tan caros. Y claro, como pueden ver, los reflejos de los vehículos no me termina de gustar, o que siento yo que es un detalle que le falta a los vehículos, es esto. No tiene un nivel de detalle en las colisiones con otros vehículos que se pueda notar, así como por ejemplo como GTA. No tiene ese nivel de detalle. O incluso juegos como Watch Dogs, que es más evidente. No es necesario, pero pues sí, es uno de esos pequeños detalles que hacen falta cuando se está jugando. Lo otro sería que si empieza a destruir mucho, empieza a atacar NPCs, se activaría un sistema de policía, que de hecho es ahí debajo del mapa. Si pueden ver, hay 4 estrellas. Por cada estrella aumentan la cantidad de policía que te va a venir a buscar, hasta el punto de que ya tienes que empezar a pelear. Tienes un jefe especial al cual enfrentarte, y si te derrotan te llevarán a una prisión, que de hecho esa es una de las cosas que más viral se ha vuelto el juego. Por ejemplo, aquí les aparecen los vehículos, los cuales aquí ustedes quieren ya sea reparar. Si ustedes ven, el vehículo tenía daños, si visualmente no se notaba. Y ya después tienen la parte de modificación, que es esta. Aquí pueden cambiar piezas, color. Esto ya es más cosa para lo que mencionaba de las carreras, que tengan una mejor velocidad, freno, el tipo de llantas, ya que hay diferentes climas. Por ejemplo, bueno, de momento está por ejemplo la lluvia, que eso afecta la reacción del vehículo al momento de hacer curvas, ya que te puede dificultar y puede hacer que ya sea choques o pierdas el control del vehículo fácilmente. Esto principalmente va a ser para lo que mencionaba de las carreras. Más allá, para lo que es el mundo abierto y su exploración, no es muy necesario que modifiques el vehículo. Sistema magnético. Esto sería como una forma de ganar mucho dinero, o sería la principal más que nada. Puedes comprar apartamentos en los cuales vas a poder vivir con otros NPCs que vayas conociendo, en los cuales te hayas hecho amigos y vayas aumentando su nivel de amistad, así como también decorar. Puedes comprarle muebles, decoraciones, poner también objetos que son buffos para tu personaje, ya sea que hagas más daño, que ganes más dinero. Esto, por ejemplo, yo he desbloqueado este personaje. Aquí tienes esto, por ejemplo, yo lo tengo bloqueado. Acá tienes las cosas. Aquí tengo esto que puedo activar. Y tienes estos otros que te dan lo que te decía, los buffos. Con esto puedes tú ver los objetos que tienes en el inventario. Por ejemplo, no tengo ahorita, no he comprado, ya que mucho de esto tiene que ir a tiendas y gastar bastante dinero. Tienes muchas formas de obtener recursos. Estas serían casi como misiones semanales, con la cual vas a obtener esto, que son objetos para que obtengas más experiencia. Esto acá es la moneda principal para comprar apartamentos, ropa, cosméticos en la tienda, que eso ya lo explicaré más adelante, así como también diferentes consumibles y otros recursos. Esto acá son las misiones diarias. Esto acá sería como misiones de temporada, que son como eventos prácticamente. Esto es cada vez que desbloqueas un personaje nuevo, se te va a añadir acá y puedes hacer un tutorial para ver todos los ataques que tiene y cómo funciona. Esto es un apartado donde podrás ver los principales eventos. Este es por iniciar sesión, donde te irán dando estos dados que son para el gacha. Este personaje es uno tipo S, que te dará por loguearte el tercer día. Esto es un disco que sirve para aumentar las estadísticas de tu personaje. Esto es por ir subiendo niveles. Los dados azules también son para gacha. Esto igualmente es por ir alcanzando niveles de cazador, que es el nivel principal de tu personaje. Y acá tienes todo lo que necesitan los personajes. Para subir el nivel necesitas estos como discos, que
son los que usas principalmente para subir a tu personaje, así como esta otra moneda. Así como tienes esta moneda, que es la de escarabajo, la cual será la principal para mejorar los personajes en subida de nivel, los objetos que mencionaba como el disco, que estos son más bufos, aumentan los ataques, algunos pueden beneficiar a los personajes con según qué habilidades, y cada disco va a ser especial para el tipo de personaje. Por ejemplo, los que tienen este que es Mint es diferente al de este que se llama Adler, así que cada uno va a tener diferentes opciones. Hay de diferentes rangos, son los S, los A, los tipo E. Y tienes esta otra apartado que es consola, que igual es más bufos. Acá tienes esto que es para activar la consola, que es este objeto. Y los módulos, que son todo el apartado este que es como Tetris. Los puedes autoequipar tú automáticamente, o los puedes ir haciendo de forma manual si tú quieres. Y como puedes ver, tienen los atributos principales, que son ataque y aumento de vida. Y los subatributos te los dan los módulos. Cada módulo te va a indicar lo que te puede dar, ya sea daño, si está enfocado a que te dé más vida, daño crítico, defensa o ataque. El despertar son como pasivas. Esto es cada vez que vayas haciendo otro personaje. Por ejemplo, la primer grado de ascenso que obtienes es a nivel 20. Después te va a decir a nivel 30. Y según lo vayas haciendo, vas a ir desbloqueando más slots. Y cada uno te va a ir dando una pasiva diferente. Estas son habilidades para lo que mencionaba de modo magnate, donde puedes comprar, por ejemplo, una cafetería. Y el personaje te va a estar dando estas pasivas, que ya sea te van a aumentar el ingreso de funds, que es la moneda principal, esta, o que van a hacer que gastes menos recursos, que tengas mayor abastecimiento de lo que necesitas para seguir vendiendo. Así como también tienes el apartado de los ataques. Esta es la definitiva, las habilidades y el ataque básico. Ya después tienes esto acá, que es como el resumen, donde tienes los datos del personaje. También puedes ver el nivel del vínculo, que es lo que mencionaba de lo que es la amistad que tienes con cada personaje. Les puedes dar regalos. Y cada vez que vayas aumentando su nivel de vínculo, podrás desbloquear acciones que puedes hacer con el personaje, como lo que mencioné de invitarlo a tu departamento. Así como otros recursos. Así como también según el nivel de amistad que tengas, te pueden desbloquear ciertas misiones especiales. Otro apartado es este, que aquí es donde tú defines el equipo con el cual vas. Bueno, tienes para establecer 6 equipos. Importante de esto es el ciclo Spirit. Estos son como pequeñas pasivas, según lo que sería el elemento prácticamente del personaje, va a complementar a otro. Y eso le va a dar ya sea más ataques, un mejor parry, que hagan más daño crítico y cosas por el estilo. Así como también vi con unos que tienen como la opción de desplegar una torreta, y que si lo activas con otro personaje puedes desplegar más de una. Y ya después tendrías lo que sería la feria, que este sería modo gacha. Tienes que son los temporales, donde vas a tener al personaje principal de la temporada, por decirlo así. Para son los dados rojos, que son los que cuesta más conseguirlos, o los que te va a estar dando el juego menos. Y también vas a tener unos objetos o ítems. Por ejemplo, si llegas a 50 tiradas, puedes conseguir este planeador. A las 120 puedes conseguir esta skin de auto. Y a las 200 esta skin de personaje. Ya después tienes este es el permanente. Va a estar durante toda la 1.0 y posiblemente las siguientes versiones del juego. Es el que se va a mantener con todos sus personajes. Para usa los dados azules. Acá vas a tener la posibilidad de conseguir muchos personajes, más que los otros, que solo son 3. Uno tipo S y A. Estos son muchos más. Ahora, lo más destacable, si es que nunca has jugado un gacha, es que a las 50 tiradas vas a tener la opción de elegir un personaje de rango S, el que tú quieras. Mientras sigas haciendo más tiradas, por ejemplo si llegas a 70,
vas a tener una mayor probabilidad de conseguir un personaje tipo S, o un arma, o algún objeto que sea de una calidad muy rara. Cuando llegas a 90, esa posibilidad va a aumentar cada vez más hasta que te toque. En las tiradas de dados vas a poder conseguir diferentes recursos, así como skins, cosas para subir de nivel tus personajes. Y también tienes la posibilidad de tener mucha suerte como yo y que te vuelvan a dar más dados. Y al final vas a tener esta pantalla que te va a dar el resumen de todo lo que obtuviste en las tiradas. Ahora lo mejor que yo saqué son los dados. Y bueno, estos recursos de acá, que este te va a servir para poder intercambiar por más dados o otras monedas del juego. Y esto pues lo que mencioné del disco para subir el nivel de ataque de los personajes, la vida y críticos. Ya después tienes esta otra sección que es la tienda. En esto principalmente vas a poder comprar con dinero real o con otros recursos del juego. Tienes diferentes packs. También tienes skins que se pueden comprar con esta moneda que solo la puedes conseguir con dinero real. Y esta otra que es con funds, que es la que puedes ir farmeando a lo largo del juego. Pero claro, vas a tener que farmear mucho. Y después tienes esto, que es lo que mencionaba de los intercambios, donde puedes ir obteniendo cosas para conseguir más dados. Que de hecho es lo que deberías de priorizar. Y este otro apartado, donde tienes que reunir 720 para conseguir el personaje. Lo puedes obtener de este modo. Y esto es lo que mencionaba de la moneda que puedes conseguir por dinero real. Y como pueden ver, puedes conseguir recursos de muchos modos. Sin duda alguna tienes una gran variedad para obtener ya sea los personajes, sus skins y ir obteniendo otros recursos de gran valor. Porque eso sí he de destacar que el juego es bastante amigable para ya sea cualquier usuario que haya jugado antes de gachas o que este sea su primero. Tienes una gran variedad de ir obteniendo cosas sin necesidad de meter dinero. Por ejemplo, esto de acá, que son misiones especiales que tienes que ir haciendo para ir farmeando más funds y también para obtener este personaje. Como esto de acá, que tienes varias misiones que te van a ir dando, con las cuales puedas ir desbloqueando nuevas actividades, te van a ir dando más recursos, te van a recompensar con otras, así como otros objetos que te pueden ir dando. Una de las cosas por las cuales muchas personas están haciendo estas misiones para conseguir a este otro personaje que se consigue el nivel 18 y es uno tipo S que te lo van a dar con nivel máximo, ya con todas las mejoras. Ya después tienes esto, que son las aficiones que tienes: entrega urbana, carreras, lo que mencionaba del tipo Uber, minijuegos de distinto tipo y, como prácticamente cualquier juego multijugador, un minijuego de pesca, incluso los single player tienen esto. Y estos otros acá que aún no los desbloqueo, que son lo que mencionaba, tengo que subir nivel para poder jugar a ellos. Y por ejemplo, en las carreras tienes la posibilidad de hacerlo ahí sea modo offline, que es solo tú y los NPCs. Puedes jugar contra otros jugadores o con tus amigos, de cualquier modo. Ya después tienes otras actividades como esta otra acá, que es pelear contra básicamente delincuentes. ¿Qué es lo bueno de ir haciendo todas estas actividades? Que te van a ir dando cada vez más cosas con las cuales puedes ir obteniendo principalmente dados o funds. Y estos son los principales de este juego. Es lo que va a hacer que vayas avanzando cada vez más. Y por ejemplo, que tienes NPCs que, bueno, algunos tienen diferentes reacciones a lo que haces. Por ejemplo, esa es una de las cosas que me gusta de este juego, que tiene bastante reactividad y que el mundo reacciona a lo que haces y que no es algo simplemente de míralo y ya está. Así como, bueno, una de las cosas que se le criticó a Zero en su momento es el tema del tráfico, y que los NPC básicamente no reaccionaban a nada de lo que hicieras. Por ejemplo, este se molestó, que dice que son una tontería, pero que hacen la diferencia, que hace que el juego se sienta vivo. Y también tienes esta opción de poder robarles el vehículo. Y bueno, como mencioné, en el juego tienes
variedad de misiones. Está acá, por ejemplo, que es una secundaria. Esto de acá que son las carreras. Esto de acá que es algo que no he bloqueado, que es como una especie de pelea especial con un jefe o con oleadas de enemigos. Son varias las que hay de ese tipo. Y después están esto de acá, que son los personajes. Cada personaje lo vas a ir desbloqueando conforme vayas progresando en la historia. Bueno, desbloqueando en el sentido de lo vas a encontrar por el mapa. Y si tú vienes, por ejemplo, y lo buscas, vas a activar una pequeña misión secundaria o una cinemática especial. También me ha gustado el juego es que las expresiones, la actuación de voz de los personajes está bastante bien hecha, al menos en inglés. Cada personaje tiene una personalidad variada y distinta. Son arquetipos que seguramente ya habrás visto en otros gachas o en anime. Otra cosa que puedes hacer es que tienes varias opciones. Una de ellas, puedes omitir por completo todas las cinemáticas y diálogos. También puedes poner modo automático para que en vez de ir pulsando X como yo, se vaya haciendo automáticamente. Y el historial de diálogos. O que no se muestre absolutamente nada, para que puedas hacer alguna captura de pantalla. Y bueno, claro, respecto a esto, ya que hablo de historias y misiones secundarias, lo que más me está gustando de momento son las misiones secundarias. Ir conociendo a los personajes, son varios, cada uno variado. La historia principal, el inicio es interesante. El mundo que te presenta igualmente, pero hay ciertas misiones que me dieron a mí la sensación de que son extensas y con un ritmo un poco lento, y sí puede resultar un poco aburrido. Tiene cosas interesantes, pero no es algo que me ha terminado de enganchar. Sí, hay momentos en los que sí he citado diálogos, pero bueno, es una historia, no sé, respecto a otros gachas, al menos a mí sí me ha gustado un poco. Bueno, otra cosa que destaca de los gachas es el fanservice. Este juego, al menos en esta cinemática, no se ha visto mucho. He visto otras en las cuales hay bastante fanservice. En ese aspecto, no creo que vaya a defraudar a mucho a la gente. Y claro, ya después están las skins. Algunas las puedes conseguir con lo que mencioné, funds, otras con dinero real. Ahora, una cosa que ha hecho que mi experiencia con el juego sea un poco mala, y no sé si se ha notado a lo largo del video, es que hay ciertos momentos en el cual los menús principalmente o el mapa no tienen una respuesta fluida. Hay momentos en los cuales se laguea bastante y que los controles que tú estás seleccionando no funcionan adecuadamente. Ahora, otra cosa sería que una vez se me creció el juego. No sabría dar una especificación en concreto, simplemente entré y el juego se cerró. No me dio un reporte de error en concreto, simplemente pasó. Otra cosa a destacar es que el juego es multiplataforma, lo puedes jugar en PlayStation, móviles, Android iOS y PC. Al momento en el cual yo estoy haciendo esta reseña no hay una versión de Xbox o Nintendo Switch 2 anunciada. Y bueno, para ir concluyendo con esta reseña, el juego me ha gustado mucho, me ha sorprendido, lo recomiendo, creo que va a entretener a algunos que ya hayan jugado gachas antes. Si no has jugado gacha, en las primeras 2 o incluso en una hora vas a poder determinar si te gusta o no. No es el caso Crimson Desert, que debes de jugar 10 horas para que el juego te guste. No es ese tipo de juego. En las primeras horas ya vas a tener acceso a lo que es las primeras secciones de mundo abierto y algunas mecánicas. El juego no va a exprimir tu billetera, es bastante amigable con los usuarios. Puedes conseguir mucho contenido de forma gratuita y jugando, pero sí necesitas farmear mucho. El combate es entretenido, no es nada difícil, tampoco va a suponer un gran desafío, al menos en la historia. Tiene personajes que son bastante interesantes, con buenos diseños. El fanservice a muchos les va a gustar de seguro. Creo que no va a dejar a alguien insatisfecho con ello. Y para las personas que les gusta hacer roleplay, este juego les va a dar eso, ya que, como mencioné, vas a poder interactuar de diversas formas con los personajes que vayas conociendo.
así como ir teniendo varias misiones secundarias con ellos y varias citas. Y bueno, eso sería todo por este video. Coméntenme qué les ha parecido, qué comentarios tienen, qué les ha gustado o qué no les ha gustado sobre el juego si es que ya lo jugaron. Y si llegaron hasta aquí, recuerden dar un like y nos vemos en un siguiente video.